haga de lo de los independientes. Muchas gracias, Eduardo Barbosa. La verdad es que resulta paradójico cómo en los momentos donde los órganos representativos de nuestro país atraviesan por la peor crisis de credibilidad, todos los órganos de representación popular, las instituciones públicas, los partidos, hagamos un esfuerzo tan profundo por demeritar y desvirtuar nuestro propio trabajo. Porque la verdad, si revisamos con detenimiento el contenido de la reforma, con la sola excepción de la integración por designación del 40% del Congreso Constituyente, estamos dando un paso que sin lugar a dudas va a marcar no solamente una diferencia profunda en el ejercicio de la vida democrática y el ejercicio de los derechos políticos de la Ciudad de México, sino que va a abrir un nuevo espacio a modalidades de organización y de participación ciudadana distinta. Y uno de esos ejercicios novedosos es la elección del 60% del constituyente a partir de una lista de una sola circunscripción, lo cual es propio de muchos sistemas parlamentarios en el país. Es el caso de España, es el caso de Italia, es el caso de otros países donde en el régimen parlamentario la lista define la composición de los órganos legislativos y eso no demerita su origen y legitimidad democrática. Y lamentablemente, como lo advertí desde mi primera intervención, seguimos regresando a la vieja discusión que tiene ya más de un siglo en esta lógica de que la Ciudad de México es el fiel reflejo del centralismo, cuando no se quiere entender que el centralismo no está en el gobierno de la Ciudad de México, sino que el centralismo es la desmedida concentración de facultades políticas y de manejo de los recursos públicos en el gobierno federal. Y hay que diferenciar el gobierno federal y el centro de lo que es el gobierno del Distrito Federal. Y no creo que sea un asunto en ocasiones de regionalismo o de provincianismo. Yo creo que a veces es desconocimiento, falta de información. Aunque también hay que señalar que esa visión regionalista y esa actitud que se acendró durante muchas décadas contra los habitantes del Distrito Federal llegó a situaciones extremas en el estado de Jalisco en los años 60 y 70 con aquella consigna que decía: haz patria, mata un chilango. Y eso es justamente lo que hay que erradicar en esta discusión y en este tipo de concepciones. Porque, insisto, el centralismo no está en la capital de la República, está en la desmedida concentración del poder público en el gobierno federal. Y aquí se han señalado algunos de los supuestos privilegios de la Ciudad de México, del gobierno del Distrito Federal, que tiene un trato presupuestal privilegiado. Lo tuvo, yo lo dije en mi primera intervención, cuando ésta se erigió en la ciudad del presidente. Pero a partir de la elección de los gobiernos democráticos, no solamente ha ido disminuyendo significativamente cada año las participaciones federales que le corresponden, sino que también de manera inducida se recortaron la posibilidad de obtención de mayores recursos a la ciudad. Yo les recuerdo, cuando es electo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas jefe de gobierno por primera ocasión aquí en el Distrito Federal, se hereda una deuda de 18,000 millones de pesos de los gobiernos del PRI, del Departamento del Distrito Federal, que tuvo que asumir el gobierno de la Ciudad de México. En ese año y los subsiguientes, el gobierno federal nunca pagó los 1,800 millones de impuestos sobre la nómina que debió haber enterado a la ciudad, y a la fecha no lo hace.
e incluso en 1998 en la Cámara de Diputados no se autorizó el techo de endeudamiento de la ciudad. Y se habla de favorecer a la Ciudad de México con el subsidio a la educación y a los servicios de salud. Yo quiero recordarles que en el convenio, el proceso de descentralización educativa, lo que se acordó fue no solamente descentralizar la administración de los servicios educativos a los estados, sino los recursos económicos de la federación para asumir esos gastos. Lo que no sucedió. Al Distrito Federal, en el momento de la descentralización educativa, se le recortaron 14,000 millones de pesos de participaciones, supuestamente para sufragar el costo que implicaría la descentralización a los otros estados de la República. Y lo que sucedió es que el gobierno federal no cumplió con la obligación de entregar las participaciones que le correspondían más que en el primer año. Y hoy están en el colmo del absurdo, porque hoy en los estados ni administran los servicios educativos federales, ni inciden en los planes y programas de estudio, ni inciden en la contratación, en las condiciones generales de trabajo que les impone el gobierno federal a los maestros, ni inciden en el ingreso, promoción y permanencia de los maestros a partir de la creación de la reforma educativa y el Instituto de Evaluación Educativa, y ni siquiera pagan la nómina ni definen las comisiones de los maestros en su estado. Aquí la discusión debería ser al revés. Lo que deberían de plantearse hoy los estados de la República es regresarle al gobierno federal los servicios educativos, porque solamente descentralizaron la administración del conflicto y no administraron la prestación de los servicios educativos. Y eso es lo que hay que discutir en serio, porque además nunca quisieron descentralizar los servicios educativos al Distrito Federal, primero porque establecieron como condición en el convenio de descentralización que hubiera acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por supuesto porque no solamente el CENTE quería conservar el control sobre los maestros del Distrito Federal y una subsecretaría de Educación Pública en el ámbito federal, sino porque sabían la enorme fuerza que implicaría darle a la izquierda el poder incidir en los planes y programas de estudio y en el desarrollo de la educación en la Ciudad de México, porque incluso es tal es la relación negativa con el gobierno federal que teniendo una ley que otorga los útiles escolares a todos los estudiantes de las escuelas públicas, la SEP no permite al gobierno de la ciudad entrar a las escuelas a entregar ni los libros de texto, ni los útiles escolares, ni los uniformes gratuitos a los estudiantes de las escuelas públicas. Y otros componentes, como el caso del sector salud. Yo nomás, por economía de tiempo, voy a dar algunos datos que actualmente existen. Por ejemplo, el día de hoy, el 21% de los estudiantes de las escuelas públicas en primaria y secundaria del Distrito Federal provienen del Estado de México. El 21% de las atenciones médicas de los servicios de salud del Distrito Federal se proporcionan a habitantes de otras entidades, principalmente del Estado de México, pero también de Hidalgo, de Guerrero, de Oaxaca, de Morelos, de Tlaxcala, de Jalisco. El 36% de las atenciones en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México es para atender a población de otras entidades del país. El 90% de las emergencias médicas del Estado de México se atienden en el Distrito Federal. El 46% de los usuarios del metro que está subsidiado su boleto provienen del Estado de México y de Hidalgo particularmente. Y qué bueno que eso suceda, porque tiene que entrarnos en la cabeza que este país cambió. Este ya no es un rancho, este es un país que vive en zonas metropolitanas que tienen relaciones de interdependencia común. Y así como el Estado de México abastece en cerca del 33% de agua potable
a la zona metropolitana del Valle de México, no solamente al Distrito Federal, porque el 65% del abasto de agua del Distrito Federal viene de los acuíferos de la ciudad. Hoy hay que entender esa relación de reciprocidad y por eso los avances en materia de desarrollo metropolitano. No subestimemos lo que estamos haciendo. Yo soy crítico de la composición del Congreso Constituyente, pero lo que estamos logrando hoy es lo que, por ejemplo, el gobierno de Miguel de la Madrid no nos otorgó en 86, porque ni siquiera quisieron dictaminar una reforma política para el Distrito Federal, o como nos sucedió en 91, que el PRI en el Senado echó para atrás la votación mayoritaria de la Cámara de Diputados de una reforma que daba autonomía a la ciudad. Tomemos decisiones en función de los intereses de los ciudadanos. Yo sé que aquí ya hubo quien inició su campaña por la jefatura de gobierno, descalificando la reforma, no se la quieren dar en prenda al gobierno de la ciudad, por ese demérito, por ese rejuego electoral, por esa forma de reacomodo y de que no reconocer el mérito de la misma, pero yo lo digo, no me gusta la integración del Congreso Constituyente, pero hoy, les guste o no, hemos logrado las principales reformas y demandas que la izquierda se propuso, para lograr la autonomía y los derechos plenos para los habitantes de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, senador Encinas. Consulte la Secretaría.